El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 11. Durante años, Dorian Gray no pudo librarse de la influencia de este libro. O quizás sería más seguro decir que nunca pensó en librarse de ella. Consiguió de París nada menos que 9 ejemplares de la primera edición, y los tenía encuadernados en diferentes colores para que pudieran estar a tono con sus diferentes estados de ánimo y con las caprichosas fantasías de su carácter, sobre el cual a veces parecía perder casi totalmente el control. El héroe, el maravilloso joven parisiense, en el cual el temperamento romántico y el científico se confundían extrañamente, se transformó para él en una imagen primaria suya. Y, además, le pareció que el libro contenía la historia de su propia vida, escrita antes de que él la hubiera vivido. Por una parte, él era el más afortunado que el fantástico héroe de la novela. Nunca supo, nunca en verdad hubo razón para saberlo, el porqué de aquel grotesco horror a los espejos, a las superficies de metal pulidas y hasta al agua, que apareció tan pronto en la vida del joven parisino y que fue ocasionado por el rápido decaimiento de una belleza que fue, una vez, aparentemente tan magnífica. Con una alegría casi cruel, quizás en casi toda alegría y ciertamente en todo placer, la crueldad tiene un lugar, acostumbraba a leer la última parte del libro, con su descripción realmente trágica y algo enfática del dolor y la desesperación de quien pierde lo que todo el mundo ha valorado más. Porque la maravillosa belleza que tanto había fascinado a Basil Hallward, y después a muchos otros, pareció no abandonarlo nunca. Aún aquellos que habían oído las más terribles cosas de él, y aunque de cuando en cuando corriesen por Londres extraños rumores acerca de su modo de vivir, que era motivo de chismorreo en los clubs, cuando lo veían no podían creer en su deshonor. Siempre aparentaba ser alguien que se había conservado inmaculado. Los hombres que le hablaban groseramente se callaban cuando entraba Dorian Gray en la habitación. Había algo en la pureza de su rostro que parecía censurarlos. Su simple presencia les traía a la memoria la inocencia que ellos habían mancillado. Se maravillaban de que un hombre tan encantador y bello como él pudiera haber escapado a la corrupción de una época que era a la vez sórdida y sensual. A menudo, al volver a casa de aquellas misteriosas y prolongadas ausencias que fueron objeto de tan extrañas conjeturas entre sus amigos, o los que pensaban serlo, subía las escaleras dirigiéndose a la habitación cerrada, abría la puerta con la llave que ahora nunca abandonaba y permanecía ahí, como un espejo, frente al retrato que le había hecho Basil Hallward, contemplando alternativamente aquel diabólico y ajado rostro del lienzo y su cara joven y bella, que se reía en el espejo. El enorme contraste aguzaba su sensación de placer. Se enamoraba más y más de su propia belleza, y se interesaba más y más en la corrupción de su propia alma. Examinaba minuciosamente, y a veces con terrible y monstruoso deleite, las horribles líneas que arrugaban su frente y circundaban su boca sensual, preguntándose algunas veces qué era lo más horroroso, si las señales del pecado o las señales de la edad. Ponía sus blancas manos al lado de las manos hinchadas y ásperas del retrato y sonreía. Se burlaba del cuerpo deforme y los miembros defectuosos. Había momentos, por la noche, cuando descansaba despierto en su habitación, delicadamente perfumada, o en la sórdida estancia de una taberna cercana a los muelles, la cual acostumbraba frecuentar disfrazado y con un nombre falso, en que pensaba en la ruina que había traído sobre su alma con gran dolor, aún más punzante porque era puramente egoísta. Pero aquellos momentos eran raros. Esa curiosidad por la vida que le inculcó Lord Henry aquel día en que estaban sentados en el jardín de su amigo pareció aumentar. Cuanto más sabía, más deseaba saber. Tenía locas apetencias que se hacían más voraces cuando las satisfacía. Sin embargo, realmente no abandonaba sus relaciones con la sociedad. 1 o 2 veces al mes, durante el invierno, o cada miércoles por la noche hasta el final de la temporada, abría al mundo su magnífica mansión y contrataba a los más célebres músicos del momento para que encantaran a sus invitados con las maravillas de su arte. Sus cenas íntimas, en cuya preparación siempre era ayudado por Lord Henry, eran célebres, tanto por la cuidadosa selección de los invitados como por el exquisito gusto demostrado en la decoración de la mesa, con sus sutiles mezclas de flores exóticas,
sus lujosos manteles y su antigua vajilla de oro y plata. Hubo muchos, especialmente entre los jóvenes, que vieron o imaginaron ver en Dorian Gray la verdadera realización del modelo que ellos habían soñado muchas veces en sus días de Eton o de Oxford. El modelo que poseía algo de la cultura real del escolar, unido a toda la gracia, distinción y perfectos modales de un hombre de mundo. Les parecía que era aquel compañero que describiese Dante como un hombre de los que se convierten a sí mismos en seres perfectos por el culto a la belleza. Como Gautier, para él existía el mundo visible. Y ciertamente, para él, la vida era la primera, la más grande de las artes, y las demás parecían solo una preparación para ella. La moda, gracias a la cual lo que es realmente fantástico se convierte en un instante en algo universal, y el dandismo, que es, a su manera, un intento de asegurar el modernismo absoluto de la belleza, tenían, desde luego, una fascinación para él. Su manera de vestir y el estilo peculiar que de cuando en cuando afectaba tenía una gran influencia sobre los exquisitos jóvenes de los clubs de Mayfair y Pall Mall, quienes le imitaban en todo lo que hacía e intentaban reducir el encanto accidental de su gracia, aunque para él solo fueran afectaciones de poca seriedad. Aunque deseaba aceptar la posición que se le había ofrecido inmediatamente al alcanzar la mayoría de edad, y encontraba realmente un sutil placer en pensar que él podría ser para el Londres actual lo que fue en la Roma imperial de Nerón, el autor del Satiricón. En lo íntimo de su corazón, también deseaba, sin embargo, ser algo más que un arbiter elegantiarum, al que consultaba en la elección de una joya, en el nudo de la corbata o en la manera de llevar un bastón. Quería construir un nuevo esquema de la vida, que pudiera tener una filosofía razonada y unos principios ordenados, y que encontrase en la espiritualización de los sentidos su más alta realización. El culto de los sentidos ha sido a menudo, y con mucha justicia, denigrado, ya que los hombres han sentido un instinto natural de terror por las pasiones y por las sensaciones que parecen ser más fuertes que ellos mismos, y se han dado cuenta de que tienen que compartirlas con formas de existencia organizadas de una manera menos elevada. A Dorian Gray le parecía que la verdadera naturaleza de los sentidos nunca había sido estudiada y que los hombres han permanecido salvajes y en estado animal simplemente porque el mundo ha querido matarlos de hambre a fuerza de sumisión o de dolor, en vez de intentar hacer de ellos los elementos de una nueva espiritualidad, en la cual el fino instinto de la belleza sería la característica dominante. Cuando observaba al hombre moviéndose a través de la historia, lo atenazaba una sensación de desaliento. ¿Cuántos se habían rendido? Y por un propósito tan pequeño. Habían habido locas repudias, monstruosas formas de autotortura y autonegación, cuyo origen eran el temor y cuyo resultado era una degradación infinitamente más terrible que aquella que, en su ignorancia, había dejado escapar. La naturaleza, en su maravillosa ironía, obliga a la anacoreta a alimentarse con los animales salvajes del desierto y da como compañeros al ermitaño las bestias del campo. Sí, habría, como Lord Henry había profetizado, un nuevo hedonismo que volvería a crear la vida y la salvaría de aquel horrible y feo puritanismo que está volviendo a nacer curiosamente en nuestros días. Ciertamente, esto lograría la inteligencia. Sin embargo, nunca se aceptaría ninguna teoría o sistema que llevara consigo el sacrificio de algún modo de experiencia apasionada. Su meta, en verdad, era la experiencia misma, y no los frutos de la experiencia, dulces o amargos, o como quiera que fuesen. No se sabría nada del asentismo, que abotarga los sentidos, ni de la vulgar perversidad que los adormece. Pero había que enseñar al hombre a concentrarse en los momentos de una vida que es, en sí misma, un momento. Pocos de nosotros no se han levantado alguna vez antes del amanecer, después de una de esas noches de insomnio que casi nos hacen enamorarnos de la muerte, o de una de esas noches de horror y deforme alegría, cuando a través del cerebro pasan fantasmas más terribles que la realidad misma, y que son como la vida que se esconde en todo lo grotesco, y que presta al arte gótico su tolerante vitalidad. Pues este arte es como el de aquellos cuya mente ha sido turbada por la enfermedad de la fantasía.
Gradualmente, blancos dedos trepan por las cortinas, y esas parecen temblar con negras y fantásticas formas. Mudas sombras se deslizan por los rincones de la habitación y se esconden ahí. Fuera, los pájaros cantan entre las hojas. Los hombres se dirigen a su trabajo y los suspiros y lamentos del viento bajan de las colinas y rodean la silenciosa casa, como si temiesen despertar a los que duermen, que necesitarían llamar otra vez al sueño y sacarlo de su gruta purpúrea. Velos y velos de fina gasa oscura van decorriéndose y, poco a poco, las formas y los colores de las cosas vuelven a ser como eran, y observamos el amanecer que da al mundo su antigua forma. Los apagados espejos recobran su vida mímica. Las luces apagadas están donde las dejamos, y junto a ellas yace el libro que habíamos estado estudiando, o la flor que habíamos llevado en el baile, o la carta que habíamos tenido miedo de leer, o la que habíamos leído a menudo. Nada nos parece cambiado. Cuando desaparecen las irreales sombras de la noche, regresa la vida real que habíamos conocido. Tenemos que volver a comenzarla donde la habíamos dejado, y nos atenaza la terrible sensación de la continuidad necesaria. En el mismo ambiente de costumbres estereotipadas, o quizás un ansia salvaje de que nuestros párpados puedan abrirse una mañana sobre un mundo renovado en la oscuridad para nuestro placer. Un mundo en el cual las cosas podrían tener formas y colores lozanos, que estaría cambiado y tendría otros secretos. Un mundo en el cual el pasado tuviera poca o ninguna importancia, o sobreviviera, en todo caso, sin forma consciente de obligación o dolor. Pues hasta la remembranza de la alegría tiene sus amarguras, el recuerdo del placer, su dolor. Era la creación de mundos como aquellos, los que a Dorian Gray le parecían el verdadero o uno de los verdaderos objetos de la vida. Y en su busca de sensaciones, eso podría ser a la vez nuevo y delicioso, y poseería ese elemento de extrañeza que es tan esencial para un romance. Podría adoptar a menudo ciertos modos de pensar que él sabía que eran realmente extraños en su carácter. Se abandonaría a sus sutiles influencias, y después, cuando hubiera absorbido sus colores y satisfecho su curiosidad intelectual, los dejaría con esa curiosa indiferencia, que no es incompatible con un verdadero temperamento ardiente, y que en realidad es muchas veces una de sus condiciones, según ciertos psicólogos modernos. Una vez se rumoreó que él iba a convertirse a la religión católica romana, y ciertamente el ritual romano siempre le había atraído mucho. El sacrificio diario de la misa, realmente más terrible que todos los sacrificios del mundo antiguo, le conmovía tanto por su soberbia repudia de la evidencia de los sentidos como por la primitiva simplicidad de sus elementos y el eterno patetismo de la tragedia humana que intentaba simbolizar. Le gustaba arrodillarse sobre el frío mármol y observar al sacerdote, con su almidonada y florida vestimenta, descorriendo lentamente con sus blancas manos el velo del tabernáculo, o elevando el cáliz cubierto de piedras preciosas que guardaba en su interior la pálida hostia, que a veces se puede creer que es, de verdad, el panis celestis, el pan de los ángeles, o revestido con los atributos de la pasión de Cristo, rompiendo la hostia en el cáliz y golpeándose el pecho por sus pecados. Los incensarios eran balanceados por muchachos vestidos de rojo y blanco. Parecían grandes flores doradas y ejercían una sutil fascinación sobre él. Cuando se iba, solía mirar con asombro los negros confesionarios y se detenía un buen rato bajo la sombra oscura de alguno de ellos y escuchaba a los hombres y mujeres susurrando a través del enrejado la verdadera historia de sus vidas. Pero nunca cayó en el error de detener su desenvolvimiento intelectual, aceptando formalmente un credo o sistema, ni se equivocó queriendo tomar como casa para vivir una posada que solo fuera agradable para pasar una noche o para unas pocas horas nocturnas, de esas en las que no hay estrellas y la luna está oculta. El misticismo, con su maravilloso poder de transformar las cosas vulgares extrañas a nosotros, y la sutil antinomía que siempre parece acompañarle, le conmovió durante una temporada. Y durante otra temporada se inclinó hacia las doctrinas materialistas del movimiento darwinista en Alemania, encontrando un curioso placer en situar los pensamientos y las pasiones de los hombres en alguna célula perlina del cerebro o en algún blanco nervio del cuerpo,
deleitándose en la concepción de la absoluta dependencia del espíritu de ciertas condiciones físicas, morbosas o saludables, normales o enfermas. Sin embargo, como ya se ha dicho antes, ninguna teoría de la vida le pareció importante comparada con la vida misma. Se daba perfecta cuenta de lo vanas que son todas las especulaciones intelectuales cuando se separan de la acción y de la experiencia. Sabía que los sentidos, no menos que el alma, tienen sus misterios espirituales. Después empezó a estudiar los perfumes y los secretos de su fabricación, destilando óleos penetrantes o quemando olorosas gomas venidas de Oriente. Vio que no había ningún estado de ánimo que no tuviera su contrapartida en la vida de los sentidos y se puso a estudiar su verdadera relación, preguntándose por qué el incienso incita al misticismo, el ámbar gris incita a las pasiones, las violetas traen a la memoria los antiguos amores, el almizcle perturba el cerebro y la magnolia champaca empaña la imaginación. Muchas veces quiso elaborar una verdadera psicología de los perfumes y averiguar las diversas influencias de las raíces olorosas y de las flores cubiertas de polen, o de los bálsamos perfumados y de las oscuras y fragantes maderas, del nardo espinoso que enferma, del jovenia que vuelve loco a los hombres y de los aloes que se dice que son capaces de expulsar la melancolía del alma. Durante otro tiempo fue un verdadero devoto a la música, y en una gran habitación con azulejos, con el techo color vermellón y dorado y las paredes de laca verde oliva, acostumbraba a dar curiosos conciertos, en los que locas gitanas tocaban una música salvaje con sus pequeñas cítaras, o en los que graves tunecinos, con chilabas amarillas, producían sonidos estridentes con monstruosos laúdes, mientras que unos negros gesticulantes golpeaban con monotonía tambores de cobre, y en los que, sentados sobre cojines de color escarlata, unos indios flacos y con turbante tañían largas flautas de caña o de bronce, encantando o fingiendo encantar a grandes serpientes encapuchadas o horribles víboras cornudas. Los ásperos intervalos y los agudos acordes de la música bárbara le excitaban a veces, mientras que la gracia de Schubert, los bellos lamentos de Chopin y la estruendosa armonía de Beethoven eran despreciados por su oído. Coleccionó los más extraños instrumentos de todo el mundo que pudo encontrar, aun en las tumbas de las naciones extinguidas o entre las pocas tribus salvajes que han podido sobrevivir al contacto con las civilizaciones occidentales, y le gustaba tocarlos y experimentar con ellos. Tenía el misterioso yurupari de los indios del Río Negro, que no podía ser visto por las mujeres y que solo permitía ver a los jóvenes que habían sido sometidos a ayuno y azotamiento, y los jarrones de barro de los peruanos, que al tocarlos parece que salen de ellos cantos de pájaros, y flautas de huesos humanos, como las que Alonso de Ovalle oyó en Chile, y los sonoros jaspes verdes que fueron encontrados cerca de Cusco y que producen notas de singular dulzura. Tenía calabazas pintadas, llenas de guijarros, que sonaban cuando se las agitaba, el largo clarín de los mexicanos, en el cual el músico no debe soplar, sino inhalar el aire, el áspero ture de las tribus del Amazonas, que tocan los centinelas que están todo el día sobre altos árboles y que se puede oír, según se dice, a una distancia de 3 leguas. El teponaztli, que tiene 2 vibrantes lengüetas de madera y que se golpea con unos bastones impregnados con goma elástica, que se obtiene del jugo lechoso de ciertas plantas. Las campanas yotl de los aztecas, que están unidas como si fueran racimos, y un gran tambor cilíndrico cubierto de pieles de grandes serpientes, como aquel que vio Bernal Díaz cuando entró con Cortés en el templo mexicano y de cuyo delicioso sonido nos han dejado una descripción tan viva. El fantástico carácter de estos instrumentos lo fascinaba y tenía un curioso deleite al pensar que el arte, como la naturaleza, tiene sus monstruos, cosas de forma bestial y con voces horribles. Sin embargo, después de algún tiempo se cansó de ellos y se sentó en su palco de la ópera, solo o con Lord Henry, escuchando con gran placer el Tannhäuser y viendo en el preludio de esa gran obra de arte la representación de la tragedia de su propia alma.
En una ocasión, se dedicó al estudio de las joyas y apareció en un baile de disfraces vestido de Anne de Joyeuse, almirante de Francia, con un traje cubierto de 560 perlas. Esta afición le duró varios años, aunque, en verdad, se puede decir que la tuvo toda la vida. Muchas veces pasaba los días clasificando y volviendo a clasificar en sus estuches las diferentes piedras que había coleccionado, tales como el crisoberilo verde oliva, que se vuelve rojo a la luz de una lámpara, la simofana de líneas plateadas, el peridoto color pistacho, topacios rosados y amarillentos, rubíes de color escarlata con sus trémulas estrellas de 4 puntas, piedras de canela de un color rojo llameante, espinelas naranja y violetas, y amatistas con sus capas alternadas de rubí y zafiro. Le gustaba el dorado rojizo de la piedra solar, la blancura perlina de la piedra lunar y el roto arcoíris del ópalo lechoso. Mandó traer de Ámsterdam 3 esmeraldas de extraordinario tamaño y riqueza de color. Y tuvo una turquesa de la Veil Rouge, que fue la envidia de todos los entendidos. Descubrió maravillosas historias acerca de las joyas. En la Disciplina Clericalis de Pedro Alfonso se menciona una serpiente con ojos de auténtico jacinto. Y en la romántica historia de Alejandro, el conquistador de Emasia, se dice que encontraron en el valle del Jordán serpientes con collares de verdaderas esmeraldas alrededor de sus cuerpos. Según nos dice Filóstrato, había una gema en el cerebro del dragón, y si le enseñaban letras de oro y una capa escarlata, quedaba sumido en un mágico sueño y podía ser exterminado. De acuerdo con el gran alquimista Pierre de Boniface, el diamante puede hacer invisible al hombre y el ágata de la India lo convierte en un ser elocuente. La cornalina aplaca la ira, el jacinto provoca el sueño y la amatista aleja los vapores de la embriaguez. El granate expulsa a los demonios y el hidrópico desposea a la luna de su color. La selenita disminuye y aumenta con la luna, y el molesus, que descubre a los ladrones, solamente pierde su poder con la sangre de cabrito. Leonardus Camillus había visto una piedra blanca sacada del cerebro de un sapo recién muerto, que era un verdadero antídoto contra el veneno. El besoar, que se encuentra en el corazón del ciervo árabe, posee el extraño poder de curar la peste. En los nidos de los pájaros árabes, según Demócrito, se encuentran los aspílates, que protegen a quienes los llevan de cualquier peligro de fuego. El rey Ceilán atravesó su ciudad con un gran rubí sobre la mano en la ceremonia de su coronación. Las puertas del palacio del Preste Juan estaban hechas de sardón y tenían en su centro el cuerno de una serpiente cornuda de Egipto, para que ningún hombre que trajera veneno pudiera pasar por ellas. Sobre el marco había 2 manzanas de oro que tenían sendos rubíes engarzados, de forma que el oro relucía a la luz del día y los rubíes por la noche. En la extraña novela The Lodge, una Margarita de América, se cuenta que en las habitaciones de la reina se podía ver a todas las mujeres castas del mundo, engastadas en plata, mirando a través de bellos espejos de crisólitos, rubíes, zafiros y esmeraldas. Marco Polo había visto a los habitantes de Zipango poner perlas rosadas sobre la boca de los muertos. Un monstruo marino se había enamorado de la perla que un buceador trajo al rey Peroz. Aniquiló al ladrón y lloró durante 7 lunas por su pérdida. Cuando los hunos llevaron al rey al borde de un precipicio, él la arrojó. Procopio nos cuenta la historia, y no volvió a ser hallada nunca, aunque el emperador Anastasio ofreció 500 piezas de oro para quien la encontrase. El rey de Malabar había enseñado a cierto veneciano un rosario de 304 perlas, una por cada dios que adoraba. Cuando el duque de Valentinois, hijo de Alejandro VI, visitó a Luis XII de Francia, su caballo fue adornado con hojas de oro, según Brayton, y su sombrero tenía una doble hilera de rubíes que producían un gran fulgor. Carlos de Inglaterra tenía un caballo cuyos estribos poseían 421 diamantes engarzados.
Ricardo II poseía un traje valorado en 30.000 marcos, que estaba totalmente cubierto de rubíes. Hall describe a Enrique VIII en su camino hacia la torre antes de su coronación, llevando una chaqueta bordada en oro, el peto cubierto de diamantes y otras piedras preciosas, y un gran collar alrededor de su cuello de grandes balajes. Las favoritas de Jaime I llevaban pendientes de esmeraldas incrustadas en oro finísimo. Eduardo II dio a Pierre Gaveston una serie de armaduras de oro rojizo adornadas con jacintos, un collar de rosas de oro con turquesas y un gorro parsemé de perlas. Enrique II usaba unos guantes que llegaban hasta el codo cubiertos de joyas y tenía un guante halconero adornado con 12 rubíes y 52 piedras preciosas. El sombrero ducal de Carlos el Temerario, último duque de Borgoña de su estirpe, estaba cubierto de perlas en forma de pera y rodeado de zafiros. Qué exquisita vida la de antes, qué suntuosa en su pompa y en su decoración. Aún leyéndola, aquella lujuria de los antiguos era maravillosa. Después, puso su atención en los bordados y en los tapices que hacían las veces de frescos en los fríos salones de las naciones del norte de Europa. Cuando investigaba este tema, y él tuvo siempre una extraordinaria facultad para sumergirse completamente en todo aquello que le interesaba, se sentía casi triste al ver la ruina que el tiempo había traído sobre todas las cosas bellas y maravillosas. Él, de la forma que fuese, había escapado de eso. El verano seguía al verano, y los juncos amarillos crecieron y murieron muchas veces, y noches de horror repitieron la historia de su vergüenza. Pero él no había cambiado. Ningún invierno arrugó su cara o marchitó su florida frescura. Qué diferente era de las cosas materiales. ¿Dónde se habían ido? ¿Dónde estaba la gran capa color azafrán por la cual los dioses habían luchado contra los gigantes y que había sido hecha por morenas muchachas para el placer de Atenea? ¿Dónde se hallaba el gran velarium que Nerón mandó extender sobre el Coliseo en Roma? Aquella vela de titán color púrpura en la cual estaban representados el cielo y sus estrellas, y Apolo conduciendo su carro de riendas doradas tirado por blancos corceles. Ansiaba ver las curiosas servilletas traídas por el sacerdote del sol, sobre las cuales se colocaban todas las viandas y dulces requeridos para una fiesta. El traje mortuorio del rey Chilperico, con sus 300 abejas de oro. Las capas fantásticas que despertaron la indignación del obispo de Ponto y que tenían leones, panteras, osos, perros, selvas, rocas y cazadores. Todo lo que, en resumen, un pintor puede copiar de la naturaleza. Y el traje que usó una vez Carlos de Orleans, sobre cuyas mangas estaban bordados los versos de una canción que empezaba Madame je suis tout joyeux. El acompañamiento musical de las palabras estaba bordado en oro y cada nota, con la forma cuadrada de aquellos tiempos, formada por 4 perlas. Leyó que la habitación que estaba preparada en el palacio de Reims para el uso de la reina Juana de Borgoña estaba decorada con 1.321 loros bordados y blasonados con las armas del rey y 561 mariposas, cuyas alas estaban igualmente adornadas con las armas de la reina, todo trabajado en oro. Catalina de Medici tenía un lecho mortuorio hecho para ella de terciopelo negro, salpicado de medias lunas y soles. Sus cortinas eran de damasco, con guirnaldas y coronas sobre campo de oro y plata, y con los bordes llenos de perlas. Y en la habitación, alineadas sobre el muro, se encontraban las divisas de la reina, cortadas en terciopelo negro sobre paños de plata. Luis XIV tenía cariátides bordadas en oro de 15 pies de altura en su habitación. La cama de Juan III Sobieski, rey de Polonia, estaba hecha con brocados de oro y esmirna y bordados con turquesas. Tenían versos del Corán. Tenía unos soportes de plata bordada bellamente tallados y llenos de medallones esmaltados y con piedras preciosas. Fue tomada del campamento turco ante Viena, y el estandarte de Mahoma había estado bajo el oro trémulo de su dosel. Y así, durante todo un año, se dedicó a acumular los más exquisitos ejemplares que pudo encontrar de trabajos textiles y bordados.
Finas muselinas de Delhi, delicadamente trabajadas con hilo de oro y cosidas sobre alas iridiscentes de escarabajos. Gasas de Dhaka, que son conocidas en Oriente por su transparencia con el nombre de aire tejido, agua corriente y rocío nocturno. Extrañas telas de Java, paños amarillos de China, libros encuadernados en raso negro o en bella seda azul, con grabados de flor de lis, pájaros e imanes, velos de Lasís, hechos de punto de Hungría, brocados sicilianos y tiesos terciopelos españoles, labores georgianas con los bordados dorados, y fukuzas japonesas con oro de tonos verdes y pájaros de plumaje maravilloso. Tuvo también una pasión especial por las vestiduras eclesiásticas, así como, en verdad, por todo lo relacionado con el servicio de la iglesia. En grandes cofres de cedro que alineó en la galería occidental de su mansión, tenía bellos y raros ejemplares de lo que son realmente las vestiduras de la esposa de Cristo, que debe usar púrpura, joyas y delicado lino para poder esconder su cuerpo pálido y macerado, ajado por los sufrimientos que ella misma se busca y herido por el dolor que se inflige. Poseía una suntuosa capa de seda y damasco tejida con oro, en la que había un modelo repetido de granadas de oro colocadas sobre flores de 6 pétalos que tenían en los bordes unas piñas fabricadas con perlas. Poseía varias franjas que estaban a su vez divididas en diferentes paneles, en los que se representaban escenas de la vida de la Virgen, y las de su coronación estaban grabadas en seda de colores sobre la capucha. Este era un trabajo italiano del siglo XV. Tenía otra capa de terciopelo verde, bordada con grupos de hojas de acanto en forma de corazón, de los que surgían flores blancas de largos tallos. Los detalles estaban bordados en plata y realzados con cristales de colores. El broche tenía bordada en oro una cabeza de serafín. Las franjas estaban tejidas en seda roja y dorada y poseían medallones de muchos santos y mártires, entre los cuales estaba San Sebastián. Tenía también casullas de seda ambarina, brocados dorados y azules también de seda, damascos de seda amarilla y paños de oro que representaban escenas de la pasión y crucifixión de Cristo, bordados con leones, pavos reales y otros emblemas, dalmáticas de raso blanco y seda rosada de Damasco, decoradas con tulipanes, delfines y flor de lis, frontales de terciopelo y lino azul, y muchos corporales y sudarios. En los oficios místicos en los que se usaban tales cosas, había algo que excitaba su imaginación. Aquellos tesoros y todo lo que coleccionaba en su magnífica casa eran para él objetos que lo ayudaban a olvidar, medios de poder escapar, durante una temporada, de aquel temor que a veces le parecía tan grande que era imposible soportarlo. Sobre los muros de la solitaria habitación cerrada, donde había pasado la mayor parte de su niñez, colgó con sus propias manos el terrible retrato cuyos cambios le mostraban la verdadera degradación de su vida, y frente a él colocó, como cortina, un palio de púrpura y oro. Durante semanas no subía ahí, intentando olvidar el horrible objeto pintado, y así volvía a poseer su maravillosa alegría y su apasionada absorción de la mera existencia. Después, repentinamente, alguna noche salía de casa, iba a lugares terribles de Bluegate Fields y permanecía ahí, día tras día, hasta que le obligaban a marcharse. A su regreso se sentaba frente al retrato, unas veces odiándolo y odiándose a sí mismo, pero otras veces lleno de ese orgullo del individualismo, que es lo que da la mitad de su fascinación al pecado, y sonriendo con secreto placer a la sombra deforme que tenía que soportar la carga que hubiera tenido que llevar él mismo. Al cabo de algunos años, no pudo soportar permanecer mucho tiempo fuera de Inglaterra. Se desprendió de la villa que había compartido con Lord Henry en Trouville, así como de la pequeña casa de paredes blancas que tenía en Argel, donde ambos habían pasado más de una vez el invierno. Odiaba estar separado del retrato, que era una parte tan importante de su vida, y también temía que durante su ausencia alguien pudiera entrar en la habitación, a pesar de las fuertes barras que había hecho colocar en la puerta. Se daba perfecta cuenta de que el cuadro no diría nada. Era cierto que todavía conservaba, bajo toda la maldad y el horror del rostro, un marcado parecido con él mismo, pero
¿Qué podían sacar en conclusión de esto? Podría reírse de cualquiera que intentara infamarle. Él no lo había pintado, porque debía preocuparse de su vileza y su vergüenza. Aún si él mismo lo dijese, ¿le creerían los demás? Sin embargo, tenía miedo. Algunas veces, cuando estaba en su gran mansión de Nottinghamshire, acompañado por elegantes jóvenes de su rango, de quienes era el líder, y asombrando a la región por el lujo y el suntuoso esplendor de su modo de vivir, repentinamente dejaba a sus invitados y regresaba a la ciudad para ver si la puerta había sido forzada y si el retrato estaba todavía ahí. ¿Qué ocurriría si era robado? El simple pensamiento de que esto pudiera ocurrir le dejaba frío de horror. Seguramente el mundo sabría entonces su secreto. Quizás el mundo ya lo sospechaba. Porque, mientras fascinaba a muchos, no eran pocos los que desconfiaban de él. Estuvo muy cerca de no ser admitido en un club del West End, del que, por su alcurnia y posición social, tenía perfecto derecho a ser miembro. Y se decía que en una ocasión un amigo lo llevó al Churchill y el duque de Berwick y otro caballero se levantaron y salieron con gesto de marcado disgusto. Corrieron curiosas historias sobre él cuando cumplió 25 años. Se rumoreó que se le había visto discutiendo con marineros extranjeros en un tugurio de Whitechapel y que trataba con ladrones y rateros y que conocía los secretos de su oficio. Sus extraordinarias ausencias se hicieron notorias y cuando reaparecía de nuevo en sociedad, los hombres murmuraban de él en los rincones. Pasaban por su lado con una mirada de desprecio o le observaban con ojos fríos y penetrantes, como si quisieran descubrir su secreto. Desde luego, Dorian Gray no se preocupaba por tales insolencias y desprecios, y en la opinión de la mayoría de la gente, sus francas maneras, su encantadora sonrisa infantil y la infinita gracia de la maravillosa juventud que nunca parecía abandonarlo, eran en sí mismas réplicas suficientes para contestar a las calumnias que circulaban sobre él. Sin embargo, saltaba a la vista que algunos de los que habían sido sus amigos íntimos, después de algún tiempo, lo rehuían. Las mujeres que le habían adorado apasionadamente y que por su amor se habían enfrentado con la censura de toda la sociedad y la habían desafiado, se ponían pálidas de vergüenza u horror si Dorian Gray entraba en la habitación. Sin embargo, aquellos escándalos susurrados no hicieron más que aumentar, a los ojos de muchos, su extraño y peligroso encanto. Su gran fortuna era un verdadero elemento de seguridad. La sociedad civilizada por lo menos, no está nunca muy dispuesta a creer nada en detrimento de los que son a la vez ricos y fascinantes. Siente instintivamente que los modales son más importantes que la moral, y en su opinión, la más alta respetabilidad tiene mucho menos valor que la posesión de un buen chef. Y después de todo, es un consuelo muy pobre saber que un hombre que ha dado una mala comida o un vino mediocre es irreprochable en su vida privada. Ni siquiera las virtudes pueden compararse con unos entrés semifríos, como señaló una vez Lord Henry en una discusión sobre el tema. Y posiblemente hay mucho que decir sobre esta opinión. Porque los cánones de la buena sociedad son, o deberían ser, los mismos del arte. La forma es absolutamente esencial en ellos. Deberían tener la dignidad de una ceremonia, así como su irrealidad, y deberían combinar el carácter insincero de una obra romántica con el ingenio y la belleza que hace que tales obras nos deleiten. ¿Es la insinceridad una cosa tan terrible? Creo que no. Es simplemente un método con el cual se puede multiplicar nuestras personalidades. Esta era, al menos, la opinión de Dorian Gray. Acostumbraba a maravillarse de la psicología superficial de aquellos que conciben el ego en el hombre como una cosa simple, permanente, en la que se puede confiar y con una única esencia. Para él, el hombre era un ser con muchas vidas y muchas sensaciones, una criatura compleja y multiforme que poseía en sí misma extrañas herencias de pensamientos y pasiones y cuya carne estaba manchada por las monstruosas enfermedades de la muerte. Le gustaba andar por la fría galería de pinturas de su casa de campo y mirar los diversos retratos de aquellos cuya sangre corría por sus venas. Ahí estaba Philip Herbert.
descrito por Francis Osborne en sus Memorias de los reinados de la reina Isabel y del rey Jacobo, como un hombre muy querido en la corte por la belleza de su rostro, la cual no conservó mucho tiempo. ¿Era la vida del joven Herbert la que él llevaba a veces? ¿Habría algún extraño germen venenoso que se hubiera transmitido de cuerpo en cuerpo hasta llegar a él? ¿No habría sido algún oscuro sentimiento de aquella gracia arruinada lo que tan de repente, casi sin causa, le hizo decir en el estudio de Basil Hallward aquel loco ruego que había cambiado su vida? Allí estaba, con un traje rojo bordado en oro y una capa cubierta de piedras preciosas, con su golilla dorada, Sir Anthony Sherard, con su armadura negra y plateada a los pies. ¿Qué le había legado este hombre? ¿Le habría dejado el amante de Giovanna de Nápoles alguna herencia de pecado y vergüenza? ¿No serían simplemente sus propias acciones los sueños que aquel hombre muerto no se había atrevido a realizar? Ahí sonreía, desde su lienzo, Lady Elizabeth de Verú, con el gorro de gasa, la pechera de perlas y las mangas de color rosado. Había una flor en su mano derecha y la izquierda tenía un collar de blancas rosas de Damasco. En una mesa que había junto a ella se veía una mandolina y una manzana. Sus pequeños zapatitos en punta tenían estampados muchos rosetones verdes. Él conocía su vida y las extrañas historias que se habían contado sobre sus amores. Había algo de su temperamento en él. Aquellos ojos rasgados parecían mirarle curiosamente. ¿Y George Willoughby, con el pelo empolvado y los fantásticos lunares? Qué diabólica era su apariencia. Su cara era melancólica y atezada, y sus labios sensuales parecían entreabrirse con desdén. Sus manos amarillas, llenas de sortijas, estaban cubiertas por delicados encajes. Había sido un pisaverde del siglo XVIII y fue amigo, en su juventud, de Lord Ferrers. Y el segundo Lord Beckenham, el compañero del príncipe regente en sus más ardientes días y uno de los testigos de su matrimonio secreto con Mistress Fitzherbert. Qué orgulloso y bien parecido era, con sus rizos castaños y su postura insolente. ¿Qué pasiones le había legado? El mundo había caído sobre él, acusándole de infame. Tomaba parte de las orgías de Carlton House. La estrella de la jarretera brillaba en su pecho. Junto al suyo estaba colgado el retrato de su esposa, una mujer pálida, morena y de labios finos. Su sangre también era la suya. Qué curioso parecía todo. Y su madre, con el rostro a lo Lady Hamilton y los labios húmedos. Él sabía lo que ella le había legado. Había obtenido de ella su belleza y su pasión por la belleza de los demás. Le sonreía con su vestido de bacante. Había hojas de parra en su pelo. Tenía asida una copa, de la cual se derramaba púrpura. El cuadro se había estropeado, pero los ojos eran todavía maravillosamente profundos y de color brillante. Parecían seguirle a todas partes donde iba. Sin embargo, también tenía antecesores literarios, más cercanos quizás en tipo y temperamento, y muchos de ellos ejercían una influencia absolutamente más consciente. Había veces que a Dorian Gray le parecía que toda la historia era simplemente un relato de su propia vida, no como él la había vivido, en actos y circunstancias, sino como su imaginación la había creado para él, como si hubiera sido en su cerebro y en sus pasiones. Sentía que había conocido a todas aquellas extrañas y terribles figuras que habían pasado a través del escenario del mundo y habían hecho del pecado algo tan maravilloso y del mal algo tan lleno de sutilidad. Parecía que, de alguna misteriosa forma, sus vidas habían sido la suya propia. El protagonista de la maravillosa novela que tanto había influido en su vida había tenido esa curiosa sensación. En el 7º capítulo cuenta que, coronado de laurel para que los rayos no pudieran tocarle, se había sentado en el jardín de Capri, como Tiberio, que leía los vergonzosos libros de Elefantis, mientras enanos y pavos reales saltaban a su alrededor y el flautista se mofaba del oscilante incensario. Y,
como Calígula, se había divertido en los establos con jinetes de camisas verdes, comiendo en un pesebre de marfil, junto a un caballo cuyo frontal estaba adornado con piedras preciosas. Y, como Dominiciano, había pasado por un corredor lleno de espejos de mármol, mirando a su alrededor con ojos espantados, ante el recuerdo de la daga que iba a poner fin a sus días. Enfermo de ese ennui, de ese horrible taedium vitae, que se apodera de aquellos a quienes la vida no niega nada. Había visto a través de una clara esmeralda las sangrientas matanzas del circo, y después, en una litera hecha con púrpura y perlas, y tirada por mulas adornadas con plata, había sido llevado por la calle de las Granadas hasta la Casa de Oro, oyendo a los hombres gritar a su paso las palabras Nero César. Y, como Heliogábalo, se pintó el rostro con diversos colores. Tejió en la rueca con las mujeres y trajo la luna desde Cartago para unirla en místico matrimonio con el sol. Una y otra vez, Dorian Gray acostumbraba a leer ese fantástico capítulo y los dos siguientes, en los cuales, como en curiosos tapices o bellos esmaltes, se descubrían las bellas y horribles formas de aquellos que el vicio, la sangre y el aburrimiento convirtieron en seres monstruosos o locos. Filipo, duque de Milán, que asesinó a su esposa e impregnó sus labios con veneno escarlata para que su amante recibiera la muerte de su propio cuerpo. Pietro Barbo, el veneciano, conocido como Paulo II, que llegó en su vanidad a asumir el título de Formosus, y cuya tiara, valorada en 200.000 florines, consiguió al precio de un terrible pecado. Gian Maria Visconti, que usaba galgos para cazar hombres, y cuyo cuerpo muerto fue cubierto de rosas por una ramera que le había amado. Borgia, sobre su caballo blanco, cabalgando junto al fratricida, con su capa manchada con la sangre de Peroto. Pietro Riario, el joven cardenal arzobispo de Florencia, hijo y favorito de Sixto IV, cuya belleza solamente se podía comparar a su libertinaje, y que recibió a Leonora de Aragón en un pabellón de seda blanca y roja, lleno de ninfas y centauros, pintando de color dorado a un muchacho que le servía en los jardines como Ganímides o Hilas. Ese lino, cuya melancolía solo podía ser curada por el espectáculo de la muerte, y que tenía gran pasión por la sangre, lo mismo que otros la tienen por el vino rojo. El hijo del demonio, según se decía, que hizo trampas a su padre cuando se estaba jugando con él su propia alma. Giambattista Cibo, que por mofa se dio el nombre de inocente, y por cuyas venas corría la sangre de 3 adolescentes, que le fue inyectada por un doctor judío. Segismundo Malatesta, el amante de Isota y dueño de Rímini, cuya efigie fue quemada en Roma como enemigo de Dios y de los hombres, que estranguló a Policena con una servilleta, dio veneno a Ginebra d'Este en una copa de esmeraldas y, en honor de una vergonzosa pasión, mandó construir una iglesia pagana para el culto de Cristo. Carlos VI, que tan apasionadamente había amado a la esposa de su hermano, a quien un leproso avisó de que se volvería loco, y cuyo extraño y agitado cerebro solamente pudo ser curado con unas cartas sarrancenas que tenían pintadas imágenes del amor, la muerte y la locura, y con su chaleco rivetado, su sombrero adornado con piedras preciosas y sus rizos como acantos. Grifoneto Baglioni, que asesinó a Astorre junto con su prometida y a Simoneto con su paje, y cuyo donaire era tal que, cuando yacía moribundo en la amarillenta plaza de Perugia, los que le odiaban no pudieron sino llorarlo, y Atlanta, que le había maldecido, lo bendijo. Había una horrible fascinación en todos ellos. Los vio por la noche y turbaron su imaginación durante el día. El Renacimiento conoció extrañas maneras de envenenar. Envenenamiento por medio de un yelmo y una antorcha encendida, de un guante bordado y un abanico con piedras preciosas, y de un pomo de oro y una cadena de ámbar. A Dorian Gray le había envenenado un libro. Había momentos en que miraba el mal como un simple medio a través del que uno puede realizar su concepción de la belleza.